Bienvenidos a Políticamente Correcto en modo electoral. Es un gusto para mí presentarles este tercer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, para conocer sus planes de gobierno y sus miradas políticas sobre los temas que más afectan a los ecuatorianos. Con el programa de hoy llegamos a 8 candidatos presidenciales que han demostrado su interés por debatir con frontalidad y espíritu democrático. La invitación al resto de postulantes sigue abierta para que nos acompañen en esta iniciativa de Coavisa, con el objetivo de que nuestra audiencia escoja al mejor presidente. Hoy tenemos un programa particularmente interesante y Claudia Roura nos explica por qué. Carlos, porque se trata de dos políticos de larga trayectoria, un ex militar y expresidente y un activista en la lucha contra la corrupción. Antes del debate, veamos sus perfiles. Lucio Gutiérrez, el presidente derrocado en 2005, busca otra vez la silla de Carondelet por Sociedad Patriótica. Fue el coronel del ejército que lideró junto a la CONAIE la revuelta contra Yamil Maguad el 21 de enero del 2000. Por el golpe de Estado estuvo preso y fue amnistiado. Su alianza con Pachacutic en 2002 le permitió ganar la presidencia. Su primera acción fue económica, el llamado Plan de Guerra. Tuvo el respaldo del FMI, que contemplaba un alza de combustibles y el congelamiento de salarios públicos. Su gobierno reportó un alto crecimiento económico y atrajo inversión al país. En cambio, provocó la ruptura con Pachacutic y se inició una crisis política acentuada con el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento de la Pichi Corte, que anuló los juicios contra Abdalá Bucaram. En 2005 se desataron las protestas de los forajidos y Gutiérrez fue cesado en el poder el 20 de abril en la mitad de su mandato. Estuvo exiliado en Brasil, volvió y estuvo preso, pero la justicia desestimó todas las acusaciones en su contra. En el 2009 y 2013 volvió a ser candidato presidencial sin éxito. Cerca del populismo y de sostener por varios años el lema de que con Lucio estábamos mejor, asegura que Ecuador tendrá un mejor futuro con su segunda presidencia. César Montúfar es un politólogo, académico y activista social que hace de la lucha contra la corrupción su bandera. Quiere ser presidente de la República por la Concertación en alianza con el Partido Socialista. Fue asambleísta por Pichincha entre 2009 y 2013. Sin éxito, intentó reelegirse por 2 ocasiones y buscar la alcaldía de Quito en 2019. Entre 2002 y 2005 lideró la Corporación Participación Ciudadana, desde la que criticó al gobierno de Lucio Gutiérrez, acusando de inconstitucional la Pichi Corte, que anuló temporalmente los juicios contra Bucaram. En 2005 creó el movimiento Concertación Nacional Democrática, organización alejada de los radicalismos de la derecha y la izquierda. Montúfar ha sido un gran opositor del correísmo. Fue acusador particular de Jorge Glass en el caso Odebrecht, con el que lo sentenciaron a 6 años de prisión. Y tomó acciones en el caso Sobornos 2012-2016, en el que el expresidente Correa fue sentenciado a 8 años por cohecho. Estos dos candidatos coinciden en algo. Ecuador vive una crisis política y es necesaria una reforma urgente. ¿Cuáles son los ejes más importantes, Carlos? Bien, gracias Claudia por ese reporte y precisamente con esa pregunta damos inicio a este tercer debate entre candidatos presidenciales. Doctor César Montúfar, buenos días y bienvenido. ¿Por qué para usted los problemas del país se solucionan con un pacto constitucional? Cuando la gente tiene hambre, no tiene trabajo y seguramente no querrá ir otra vez a las urnas para llevar adelante una consulta popular en medio de esta pandemia. Muy buenos días a todos, feliz año también, permítame desear igualmente a usted, coronel Gutiérrez, mis respetos y mis saludos. El problema principal del Ecuador es la crisis institucional, pero creo que fundamentalmente la crisis de valores y la corrupción. El Ecuador en esta última década y media ha consolidado lo que podríamos denominar un estado delincuencial. Mafias políticas se han tomado el Estado. Lo vimos ya en la pandemia, lo vimos en la reconstrucción de Manabí. No hay ninguna diferencia entre la mafia que atracó los hospitales, liderada por el ex asambleísta Daniel Mendoza, y las mafias que se reúnen para asaltar bancos, para cometer cualquier delito. Tenemos como obligación, una obligación ética con el país y una obligación de reconstitución institucional, el salvar, el reconstruir el Ecuador y limpiarlo de las mafias que la tienen en este momento absolutamente secuestrada.
¿Esto así significa que a la gente no le dé este momento la importancia al tema de la corrupción y más bien priorice otros temas como la inseguridad o el empleo? Es que lo que sucede es que todo está articulado, Carlos. En realidad no tenemos posibilidades de reactivación económica porque, por ejemplo, la banca pública de desarrollo está atrapada por la corrupción. No hemos tenido, el Ecuador ha sido el país que le ha ido más mal en América Latina en la pandemia después del Perú, precisamente porque el sistema de salud estuvo atrapado por la corrupción. Y eso la gente sí tiene capacidad de discernir. La gente tiene absolutamente capacidad de discernir. Hemos visto cómo en plena pandemia nos atracaron y creo que esa decepción, esa ira, esa humillación al pueblo ecuatoriano es algo que está latente. Por eso para nosotros es desde la honestidad, es desde esa lucha anticorrupción, paralelamente a otras acciones que vamos a reconstruir el Estado. Si hay tanto descontento por la corrupción, ¿por qué entonces el candidato Andrés Arauz, que pertenece a un grupo político al que usted considera son los líderes de esta mafia delincuencial, supuestamente lidera las encuestas y podría estar en segunda vuelta? Supuestamente, esa es una suposición. Yo creo que en realidad el Ecuador honesto, que somos la mayoría, los ecuatorianos decentes, que somos la mayoría, los ecuatorianos honorables, que somos la mayoría, tenemos muy claro que debemos erradicar este estado delincuencial. Hay una cosa, Carlos y televidentes, que tenemos que tener absolutamente claro. Si es que no reconstruimos el país desde valores, desde la honestidad, el Ecuador no tiene viabilidad. El Ecuador, Carlos, Ecuador televidentes, es un país de gente decente, de gente honorable. No tenemos que ser gobernados por delincuentes. Los delincuentes deben estar en la cárcel. Deben estar en la cárcel, no en la asamblea ni en el gobierno, y deben volver a la cárcel, estar en la cárcel y devolver lo robado. Esa es, me parece a mí, prioridad principal desde la cual vamos a reconstruir el país. Perfecto, vamos a seguir hablando de eso. Coronel Gutiérrez, expresidente, buenos días. ¿Hay tiempo para debatir cambios institucionales? ¿Usted quiere hasta hablar de cadena perpetua, castigo para jueces, destitución de vocales del Consejo Nacional Electoral que no cumplen fallos cuando las prioridades parecen ser otras? A ver, bueno, primero, muchísimas gracias por esta oportunidad. Compatriotas, la historia ecuatoriana está escrita con mentiras completas y verdades a medias, como en mi caso, y nunca me han dado la oportunidad de defenderme. ¿Cuál es la verdad? La verdad, ecuatorianos, es que aunque a algunos les pese, mi gobierno es el mejor de toda la historia del Ecuador en cifras, y las cifras no mienten. La verdad es que yo demostré que se puede gobernar el Ecuador y bien sin robarle un solo centavo al pueblo ecuatoriano. Y en base a esa experiencia, porque soy el único candidato que tiene experiencia y experiencia exitosa para gobernar. Yo recibí un país en crisis y entregué un país boyante, con los mejores resultados sociales y económicos. Un país que subía el precio del petróleo, coronel, que tenía una estabilidad y un anhelo alrededor de la dolarización. Es decir, había unas condiciones macroeconómicas de $18. Pero había unas condiciones macroeconómicas positivas que le permitieron a usted hacer un gobierno responsable, eso no lo podemos negar. Bueno, me encantaría hacer un programa sobre ese tema porque se sigue mintiendo sobre mi gobierno, se sigue mancillando al mejor gobierno de toda la historia del Ecuador. Sí, pero... ¿Y qué voy a hacer, ecuatorianos? Porque eso es lo que interesa en base a mi experiencia. Convocaré a una mega consulta popular para, a través de un referéndum, aprobar una nueva Constitución de la República, en donde colocaremos el nombre de Dios en la Constitución, para que nos guíe a todos los ecuatorianos y nos dé sabiduría a los gobernantes. ¿Es responsable hacer una consulta popular en tiempos de pandemia si estamos asustados con lo que va a pasar el 7 de febrero, posiblemente la segunda vuelta electoral, e ir a una nueva consulta popular en tiempos de pandemia, de crisis sanitaria? Ecuatorianos, es lo más responsable que se debe hacer en el Ecuador. El Ecuador está, discúlpenme en la palabra, patas arriba. Todo lo que siempre ha sido bueno, la honestidad, el patriotismo, el civismo, ahora se lo ve como malo. Y lo que siempre ha sido malo, la corrupción, el robo, la coima, ahora se lo ve como bueno. Ahora, hay que darle ese giro de 180 grados para rescatar nuevamente los valores éticos, cívicos, patrióticos. Y por eso es que a través de la consulta popular aprobaremos cadena perpetua para todos los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y le daremos un plazo de 3 meses para que devuelvan la plata robada. Déjeme le interrumpo, por favor, para poder hacer esto un diálogo, si no se hace si me está preguntando qué es lo que propongo, vamos a hechos concretos, porque la palabrería
Ahora, yo le quiero hacer una pregunta nada más de precisión. ¿Por qué confiar en la reforma institucional de Lucio Gutiérrez cuando usted tumbó un gobierno en el año 2000, permitió su fuerza política el descabezamiento de la Corte Suprema, dio los votos en el Congreso en el año 2007 para que Correa convocara una constituyente y pretender controlar el estatuto de esa constituyente a través de un Tribunal Supremo Electoral que se tumbó un Congreso inmediatamente? Es decir, no hay precisamente en Lucio Gutiérrez un comportamiento fiel con el respeto de las instituciones. Ahora déjeme hablar, porque usted me pregunta, me repregunta, quiero hablar y me cae encima y no me deja expresar, porque se supone que el pueblo quiere escucharle a Lucio Gutiérrez. Miren, ecuatorianos, eso que usted acaba de decir son las mentiras completas y las verdades a medias. La mentira completa: yo jamás di el golpe de Estado, ecuatorianos. Yo, como un militar patriota, que no podía permitir que al pueblo ecuatoriano, que los banqueros corruptos nos robaron más de 8.000 millones de dólares, nos envíen a reprimirles. Entonces, un grupo de militares patriotas sacrificamos algo que amamos, como es nuestra carrera militar, por defender al pueblo. Y mientras estábamos en el Congreso de la República, los generales, y específicamente el general Carlos Moncayo, por favor revisen ustedes mismos sus archivos de sus medios de comunicación. El general Carlos Moncayo va donde el presidente Yamil Mahuad y le quita el respaldo. En ese momento fue un triunvirato, se cae. pues usted formó un triunvirato, pero déjeme explicar, pues, porque si no, entonces usted se pregunta, usted se contesta, yo simplemente le digo. Lo que quiero es que avancemos pronto, porque ya, se nos ve pero el tiempo. Entonces me está preguntando, me está acusando, está diciendo mentiras, coronel. Y yo tengo que decirle eso es falso. Ni yo le acuso jamás ni di golpe de Estado. miento. Yo actué de manera cívica y patriótica. En el Congreso, por favor, revisen la historia. Se formó una junta cívica de salvación nacional. Y cuando en el Palacio le quisieron convertir en un triunvirato civil-militar, yo les dije: un momentito, yo no estoy para tomarme el poder a la fuerza. Mi participación fue cívica y patriótica, y yo me retiré del Congreso Nacional. Ahí le buscaron al general Carlos Mendoza. Bien, ganó las elecciones. Le doy la palabra a César Montúfar. ¿Fue o no fue un golpe lo de enero del 2000 para avanzar con lo más importante? Fue un golpe, pero no dado por Lucio Gutiérrez, dado por los generales. Fue un golpe. César Montúfar. Fue una sucesión de golpes de Estado, pero yo creo que esta discusión me parece que es de alguna manera ociosa, porque yo creo que el coronel Gutiérrez tiene todo el derecho a defenderse, y creo que él es ya parte de la historia, pero lo que no es parte del futuro, y me parece que aquí lo que estamos discutiendo es del futuro del país, las propuestas para salir de esta debacle que de una u otra manera se originó en su gobierno, pero no vamos a discutir sobre su gobierno, creo que su gobierno merece un análisis histórico más profundo. El punto en este momento es que hemos vivido, luego de la debacle política que el Ecuador vivió desde el feriado bancario, desde 1999, porque aquí hay una historia que superar. Está la historia del feriado bancario, está la historia de la debacle en el gobierno del coronel Gutiérrez, la Pichicorte. Después tuvimos 10 años y hasta ahora de delincuencia organizada estatal, un estado delincuencial. Son, podríamos decir, 20 años de crisis institucional, además que nos agarra en medio de una pandemia. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son sus soluciones, César, por favor? Las soluciones, en primer lugar, me parece a mí, es reconstituir ese Estado y limpiarlo para que no siga siendo un Estado delincuencial. ¿Qué es lo que yo propongo? Varias cosas, por eso la lucha anticorrupción es esencial. Yo no soy como ese candidato que dice que va a ser una comisión, lo cual es casi una burla. En primer lugar, hay que cambiar la ley. Hay que cambiar el Código Integral Penal, hay que endurecer las penas. Yo no hablo de cadena perpetua, 35 años de pena máxima para los delitos de corrupción. Hay que hacer una reforma profunda a la ley de contratación pública. Ahí está, digamos, los mecanismos para que opere la delincuencia organizada. En segundo lugar, hay que trabajar en la reforma institucional. Con consulta popular. Yo voy a crear una fuerza tarea, un grupo especializado en la Presidencia de la República, ahí donde Correa instaló una oficina para pedir sobornos. Ahí en la Presidencia de la República va a funcionar, en su sustitución en realidad, una fuerza tarea, un grupo especializado para limpiar las instituciones públicas de las mafias que tienen atrapado el Estado a través del sistema de contratación, del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y en tercer lugar, Carlos, esto es muy importante, vamos a generar una estrategia nacional e internacional para la recuperación de lo robado. Aquí hay muchísimas cosas que se han dicho y que son falsas en el debate público. Se dice que no se puede cobrar la plata, pero para eso hay varias estrategias, hay grupos especializados. Y es necesario que entonces... ¿Cuánto dinero se tiene que recuperar?
Se debe recuperar, si seguimos la cifra de ese gran ecuatoriano que murió hace poco, el economista Jorge Rodríguez, aproximadamente 70.000 millones de dólares. Perfecto. Pero lo importante es que tiene que haber una estrategia porque en realidad el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos deben recuperar la plata que se nos robaron. Nos vamos a un primer corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto en modo electoral. Recuerden que Políticamente Correcto Electoral está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este debate presidencial, ahora con el tema económico. La campaña electoral en